Y para hablar de este y otros temas, ya estamos en compañía del comandante nacional de la policía, el coronel Johnny Aguilera. Nos acompaña acá en estudios. Muy buenos días, bienvenido a la revista, coronel. Buenos días. Efectivamente, producto de una suspicacia, vamos a decir, de una información, en el caso puntual, se ha procedido al traslado de todo el personal que ha participado en primera instancia de ese operativo. Se trata de 6 funcionarios que, encontrándose en una vía cercana a Roboré, interceptan 2 motorizados, uno de los cuales pretendía pasar como si fuera un vehículo del gobierno municipal. Una vez que se efectúa este operativo, los funcionarios convocan a un MOPAR que realiza en todo caso ya el trabajo técnico. Ha habido una susceptibilidad y efectivamente esto se trata en un inicio de un rumor que ha motivado el traslado de todos estos funcionarios a otras dependencias. No es que estemos afirmando que el hecho fuera real, lo que sucede es que existe una susceptibilidad que ha provocado que, para permitir que las investigaciones sean transparentes, los camaradas que se encontraban allá fueran trasladados a otras unidades policiales. Desde el punto de vista operativo, la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, que se encarga en todo caso de esta investigación, ha estado realizando trabajos de orden técnico vinculados a la detección de verdad mediante el empleo de máquinas como son el polígrafo para establecer, de acuerdo de un porcentaje, si la versión sustentada por los funcionarios policiales tiene o no un sustento material. ¿Y cuál es la versión de los aprendidos con la droga? Bueno, como todos sabemos, cuando se trata de alguien que ha sido sorprendido con este material en su posesión, el argumento ideal, quiero decir, desde el punto de la defensa, en principio es acogerse al silencio, o segundo, establecer que no tiene ninguna relación sobre esa cantidad. Es decir, la versión es que jamás supieron que había esa sustancia en su posesión, pese a que, desde el punto de vista, desde nuestra perspectiva, insisto, se han utilizado elementos falsos para generar idoneidad en el transporte. Eso quiere decir que desde el punto de vista subjetivo, ellos sabían qué es lo que transportaban. Pero desde el punto de vista material, estamos obligados a presumir que la Constitución así lo obliga, de que estos sujetos efectivamente no sabían. Ahora bien, vuelvo al tema. Materialmente han sido sorprendidos en lo que se denomina desde el punto de vista de la doctrina en el transporte de la droga, lo cual indudablemente los involucra. Pero no han dado hasta ahora la versión de cuánta era la cantidad de la sustancia que estaba siendo transportada. ¿Y de dónde nace la denuncia entonces? La susceptibilidad que ahora tiene la policía. Bien, la policía boliviana recibe, como usted sabe, una serie de informaciones, las cuales, como nosotros denominamos en un periodo de inteligencia, después de recibir la información la tiene que procesar hasta sustentarla, hasta poder materializar esto. Usted me dice de dónde nace. Bueno, en principio nace de un rumor que hace generar una susceptibilidad, y esta susceptibilidad provoca una investigación que hasta el momento no ha llegado a un fin. ¿Pero un rumor de alguien externo a la policía que denuncia o de alguien que estuvo participando de ese operativo y que dijo no eran 150, eran 500 según lo que yo vi? Bueno, lo material es que se hubiera podido conseguir esta versión, lo cual significaría ya tener un sustento de orden material a partir de una declaración, como bien lo afirma usted. Este elemento hasta el momento es inexistente. No quiere decir que del futuro no se vaya a presentar, pero cuando usted me pregunta de dónde surge este rumor, es precisamente de una serie de elementos que tienen que ser colegidos, es decir, desde el momento mismo de cómo se entera uno de la intervención, cuánto tiempo tarda en llegar el personal especializado y qué es lo que se produce en ese momento. Todos estos factores, como le decía, han sido considerados para generar esta susceptibilidad que se traduce luego en acciones de orden material. Ahora, usted habla de que fueron sorprendidos. ¿No habían reportado estos efectivos al momento de realizarlo? No, efectivamente realizaron una llamada telefónica que permitió que la unidad especializada se traslade a este lugar. Ahora, tenemos que considerar cuánto tiempo se tardó en esta llamada, porque de acuerdo a la versión que tiene la policía boliviana, se trata de un operativo que se denomina técnicamente DEC, un dispositivo estacionario de control que se instala en las carreteras y producto de esta instalación se gestiona este operativo. Hasta ahí todo parece ser normal. Una vez que se realiza el operativo, se tiene que esperar a que la entidad especializada llegue a este lugar y efectúe toda la labor técnica. ¿Participa de estos operativos o algún representante del Ministerio Público? Bueno, cuando se trata de delitos vinculados a sustancias controladas o a droga, la ley prevé que la policía boliviana está facultada para realizar estas actividades con la carencia del Ministerio Público. Sin embargo, estamos obligados a elaborar un acta que permita materializar luego la calidad del objeto que se encuentra, que indudablemente, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a cómo ha sido colectado, nos hace presumir que es una sustancia controlada. Bien, nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones en este caso, coronel. Aprovecho de preguntarle sobre la ley de indulto. En marzo, más de 3.000 reos a nivel nacional van a ser liberados. Bueno, el decreto supremo 4.461 pretende 2 cosas. Una, descongestionar los centros penitenciarios. Y segundo,
evitar que haya lentitud en los procesos penales. Y efectivamente, estas dos tienen como consecuencia una posibilidad de tasa de reinfección en los centros penitenciarios. Desde nuestra perspectiva, el hecho que permita descongestionar estos centros penitenciarios nos obliga a que la policía genere más y mejores controles que permitan que las personas que van a beneficiarse de esto puedan reinsertarse a la sociedad. Y creo que esa es una tarea pendiente. La nueva visión de la justicia penal es una justicia restaurativa, es decir, pretende que una víctima tenga, entre comillas, voz y voto dentro de un proceso, pero que sobre todo este voz y voto, esta participación activa, permitan colocar a la víctima cómo es que se encontraba antes. ¿Cuáles son los hechos que no benefician del indulto, que no son beneficiados por esta medida? Primero, los delitos que atentan contra la vida, los delitos que están relacionados a la trata de personas, al robo agravado, es decir, a delitos graves y complejos que ponen en cierto nivel de riesgo a la ciudadanía. ¿Pero están realmente rehabilitados estos delincuentes considerando que el principal objetivo es solamente descongestionar la cárcel? ¿No van a generar una sensación de inseguridad cuando sean liberados? Bueno, lo cierto es que el fin de la pena, desde el punto de vista teórico, es lograr que esas personas se reinserten a la sociedad después de haber conseguido un tratamiento, la obtención de un oficio que le permita, precisamente producto de estas nuevas destrezas, introducirse a la sociedad. La pregunta es, ¿no nos van a generar mayor inseguridad? Bien, ahí tenemos que trabajar en políticas conjuntas que permitan que tanto la sociedad como la policía, primero, puedan reinsertar y dejar de estigmatizar a quien se ha encontrado sometido a este régimen, porque ese es el principal factor. Y cuando digo que es el principal factor, es porque muchas entidades requieren de certificados de antecedentes que desde su perspectiva permitan acreditar que quien va a entrar a trabajar allí reúna todas las condiciones que son requeridas. Y ahí es importante que trabajemos todos en conjunto. Yo entiendo que lo que tenemos que buscar ahora es la posibilidad de informar a la comunidad para evitar ser víctima de estos hechos. Y estadísticamente hablando, en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de La Paz, etcétera, hay dos fenómenos que son absolutamente llamativos. Estos delitos generados contra la propiedad o delitos de oportunidad que se traducen luego en lesiones, y otros los delitos vinculados a la intelectualidad, me refiero a la estafa. En el caso puntual de La Paz, al ser un delito, vamos a decir, entre comillas, patrimonial o de cuello blanco, encontramos que las víctimas, de alguna manera, después de haber sido inducidas por lo que la teoría llama la puesta en escena, generan un acto de disposición patrimonial, es decir, entregan un dinero producto del show del que han sido objeto. Ahí sí podemos trabajar, es decir, enseñarle a la población que ninguna ventaja que parece superior va a generar en realidad una ventaja. Este es un engaño. Entonces nos toca trabajar como policía para poder guiar a este ciudadano y no lo hagamos. Y ahí el Ministerio de Gobierno ha dispuesto ya, y así lo está haciendo la policía, la generación de estas políticas que permitan este nivel de prevención. Ahora, sobre los delitos de violencia o delitos que están producidos por estos hechos relacionados a agresiones. Efectivamente, si se ha generado la muerte, no está comprendido dentro del periodo de indulto, pero cuando hablamos de estos delitos de oportunidad que se dan fundamentalmente por la búsqueda, otra vez más, de un patrimonio en un sujeto que tiene alguna guardia baja que estimule al delincuente a la comisión de hecho, es decir, que esté bajo el influjo del alcohol, circulando en una calle oscura, etcétera, entonces eso sí también se puede evitar. ¿Y cómo? Bueno, lo ideal es que cuando se producen estos hechos jamás pongamos resistencia, porque en el momento de pretender defender nuestro honor, nuestro patrimonio, el delincuente, estando cargado, como hemos dicho varias veces, de adrenalina, no mide las consecuencias de esta acción y genera lesiones que indudablemente agravan la condición de la víctima. Coronel, nos ha explicado quiénes no van a beneficiarse del indulto. Ahora quiero que me diga quiénes sí, por qué delitos están encarcelados y que ahora van a ser beneficiados con esta liberación. Bien, se está efectuando un estudio, insisto, que permita materializar que quienes no estén sometidos a una sentencia aún después de haber transcurrido más de 6 meses de la etapa preparatoria, quienes no tengan sentencia definitiva y quienes en todo caso no se encontraren dentro de estos delitos que hemos considerado que son graves y que atentan en la seguridad y la vida de las personas. Pero si lo resumimos en delitos, ¿serían por robos, hurtos, accidentes? Hay un nivel porcentual. En este momento hay que atender que un proceso en sí mismo no debería durar más de 3 años. Si no hemos llegado a si hemos pasado ese límite, estarían habilitados siempre y cuando, insisto, no se encontraran en estos delitos. Si
Estamos en una etapa preparatoria, están sometidos a la medida máxima de detención preventiva, también pueden salir. No tengo en este momento las referencias desde el punto de vista estadístico de cuáles hechos son los que van a provocar la libertad, pero indudablemente esta es una señal de que vamos a llamar la tranquilidad, la docilidad del sistema penal va a ser sancionada con la libertad. ¿Y a quiénes afecta? Bueno, afecta fundamentalmente a quienes estamos encargados de la persecución penal, generándonos una llamada de atención para que podamos poner fin prontamente a los procesos que se encuentran en marcha. Y aquí es que hay que considerar que es un muy bajo porcentaje de procesos que han llegado a sentencia. La sentencia es la posibilidad de darle tranquilidad al autor, al imputado, como a la víctima, darle tranquilidad porque les genera certeza. Por último, van a saber a qué tipo de pena o si es que son o no son inocentes. Pero eso lo tiene que brindar un juez, lo tiene que decir un juez. Hasta mientras tenemos que presumir, porque estamos obligados constitucionalmente a pensar que es inocente, pese a que en las etapas preparatorias la policía boliviana pone en conocimiento del Ministerio Público elementos idóneos que permiten sustentar la participación de determinadas personas en determinados hechos. Para finalizar, coronel, quería preguntarle sobre el operativo, el dispositivo que va a aplicar la policía el día de las elecciones. ¿Cuántos efectivos van a salir? ¿Desde cuándo? Muy bien, se trata de 1.107 recintos electorales que han sido habilitados en el departamento de Santa Cruz. Para ello se han habilitado 4.600 funcionarios que durante 5 días van a efectuar trabajos no solamente de verificación del contenido. Nuestro operativo va a comenzar en el momento mismo en que llegue el material electoral. Se prevé que lleguen al aeropuerto del Trompillo. Desde allí, un funcionario policial y un notario electoral se van a encargar del material electoral que va a ser transportado hasta estos recintos, tanto en el área urbana como en el área rural. ¿Qué es lo novedoso de esta nueva visión? Primero, que se han generado a través del Tribunal Electoral medidas que van a impedir el combate al COVID, es decir, impedir un contacto masivo, para lo cual se han duplicado el número de centros electorales, se han reducido las personas desde el punto de vista etario que van a servir como jurados electorales. Usted sabe, están comprendidos entre los 18 y los 50 años. Personas superiores a esta edad no van a formar parte de aquello. Además, se han generado una serie de guías electorales desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista material que nos obligan o que nos reaconsejan sobre el uso de medidas de bioseguridad. La pregunta era: ¿qué medidas vamos a efectuar? Como le decía, nos encargaremos de transporte, de brindar seguridad y de certeza a la población que después de haber realizado su voto se va a trasladar hasta las dependencias de la Expo Cruz en la ciudad de Santa Cruz, donde todo el material electoral va a ser entregado, dependiendo del área, a los encargados del conteo. Perfecto. ¿Esto qué significa? Significa que en el momento de llegar al Tribunal Electoral, donde antes hacíamos colas en vehículos para la entrega del material, ahora la innovación es que estas se van a vaciar en unas carretitas, en una especie de las canastas con las que salimos a efectuar las compras en los mercados. Entonces vamos a evitar la aglomeración de vehículos para sintetizar en el contenido mismo y poder ingresar al área que corresponde. Bien, coronel, muchísimas gracias por esta entrevista. De esta manera hemos conocido un poco más de los temas que están investigando y sobre los que está actuando la policía en estos momentos a nivel nacional. Tenemos más información.